Bueno, hoy estaremos realizando los ejercicios de la actividad individual 1 de este segundo trimestre. Dice así: escribe dentro de cada paréntesis U mayúscula si el conjunto es unitario y B si el conjunto es vacío. Entonces nos dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjuntos por comprensión, ¿sí? 7 conjuntos por comprensión, en forma de comprensión, donde hay un enunciado que nos señala la característica de los elementos de ese conjunto. Entonces tenemos que revisar bien y luego responder si adecuadamente, si estamos hablando de un conjunto unitario, que es un conjunto unitario. Un conjunto unitario es aquel que tiene un solo término, un único término. Y B, si el conjunto es vacío, que es el conjunto vacío, obviamente aquel conjunto que no tiene ningún término. Bien, entonces vamos con el A. Leamos: conjunto A es igual a los elementos X, de tal manera que X es un número natural comprendido entre 10 y 12. ¿Sí? Entonces, debemos tener claro que es un número natural para poder responder esa pregunta. ¿Sí? Debemos tener claro lo que significa o qué son los números naturales. Bien, los números naturales son aquellos enteros positivos, es decir, todos los números enteros con signo positivo, del 1 en adelante: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Hasta el infinito, hasta el más infinito. Entonces, si nos basamos en esa condición que nos han colocado aquí en el enunciado del conjunto, entonces podemos decir que el elemento que está, o el número que está entre el 10 y el 12 es el número 11. Por lo tanto, es un único elemento. Entonces aquí deberíamos ponerle conjunto U, unitario. ¿Listo? Bien, vamos con el siguiente. El conjunto B dice días de la semana cuyo nombre comienza con K. Entonces aquí nos ponemos a analizar y a pensar si de los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y no tenemos ningún día de la semana que comience con la letra K, por lo tanto este es el conjunto vacío. Vamos a poner B. Conjunto vacío porque no existe ningún número, ningún día de la semana con nombre que comience con K. Conjunto C, niño de 50 años de edad. Realmente esto es una contradicción porque un niño no tiene 50 años de edad. Que nos dijeran adulto de 50 años de edad, ahí sí. Pero en niño de 50 años no existe, por lo tanto esto es un conjunto vacío, literal. Ponemos la B. Luego tenemos el presidente actual del Perú. ¿Sí? Sabemos que siempre las naciones democráticas tienen un presidente. ¿Sí? Puede ser presidente interino o puede ser un presidente temporal o un presidente elegido por voluntad popular. Entonces el presidente, sea cual sea, es un solo hombre o mujer. Entonces, presidente del Perú es un conjunto unitario, un único presidente. No hay dos presidentes, o 3, o 4, o 5. Bien. El conjunto E, números naturales menores que 1. Bueno, números naturales menores que 1, si nos vamos a la recta numérica, ¿no? Aquí sí ya podemos decir la recta numérica. El 0 lo tenemos aquí en medio. Y los números naturales son a la derecha, los enteros positivos, el 1, el 2, etcétera, ¿verdad? Si me dicen menores que 1, el 0 estaría antes del 1, y el 0 es un número entero, ni negativo ni positivo. Y después del 0 sigue el menos 1, ya empiezan los negativos. Entonces, no existe un número natural menor que 1. Entonces, por lo tanto, este es un conjunto vacío. Le ponemos la B. Bien. Conjunto F, que los elementos X, de tal manera que ese elemento es un número natural, es decir, enteros positivos, comprendido entre 9 y 10. ¿Sí? Parecido al ejercicio A, al conjunto A, ¿verdad? Entre el 9 y el 10, podemos analizar, después del 9 sigue el 10. Y antes del 10 sigue el 9, está el 9. Entonces no hay un número natural
no hay un número natural, o sea, entero positivo, que esté entre el 9 y el 10. No existe, por lo tanto es un conjunto vacío. Y por último, el conjunto G dice las vocales de la palabra rata. Vocales de la palabra rata. Tenemos aquí la A y acá también tenemos la A. Aunque aparece 2 veces, es la única vocal que está dentro de la palabra rata. Entonces es un único elemento. Por lo tanto, esto es un conjunto unitario. Repito, aunque sale 2 veces la vocal A, pero es una única vocal, una sola, que está dentro de esa palabra. Bien, este sería el primer bloque de ejercicios. Vamos a continuar con el siguiente bloque. El siguiente bloque de ejercicios nos dice de la siguiente manera: indique si los siguientes conjuntos son finitos o infinitos. Entonces tenemos que definir qué significa conjunto finito y también definir qué significa conjunto infinito. Bien, entonces el conjunto finito son aquellos conjuntos cuyos elementos se pueden contar, o en otras palabras, que tienen principio y tienen fin. En cambio, los infinitos sí se pueden contar hasta cierto punto, pero luego siguen hasta el infinito, es decir, no tienen principio pero no tienen fin. ¿Ya? Entonces, con esos dos conceptos ya podemos contestar, ¿sí? Bueno, aquí no nos dice cómo debemos contestar. Vamos a poner F si es finito y I si es infinito. Entonces aquí tenemos el primer conjunto. El conjunto A dice X de tal manera que esa X o ese elemento X es un número impar. Sí, es un número impar. Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito, esto es un enunciado general, muy generalizado, y nos da a entender de que hay muchos números impares, infinitos números impares. Entonces esto es un conjunto infinito. Y el siguiente, conjunto B, los elementos X de tal manera que esos elementos es una arenilla del mar. Bueno, en realidad humanamente no podríamos contar la cantidad de arenas o los granitos de arena del mar. Entonces esto es un conjunto infinito. Luego tenemos el conjunto C, donde dice que X de tal manera que X es un planeta del universo. ¿Ya? Entonces, un planeta del universo, vemos que si nos vamos a nuestro sistema solar, hay 9 planetas, 8 planetas, ¿verdad? Pero si nos vamos en ese tema, en ese asunto, podríamos decir que es un conjunto finito. ¿Ya? Pero si nos ponemos a pensar de que pueden existir muchos planetas más que se descubren cada vez, entonces puede ser un conjunto infinito, ¿sí? Porque está hablando del universo, no está hablando del sistema solar nuestro. Bien. Luego tenemos el conjunto D, dice los elementos 1, 2, 3 hasta el más infinito. Este también es un conjunto infinito. Y por último tenemos el conjunto E, que nos dice A, B, C, punto suspensivo, hasta la Z. Entonces aquí nos está diciendo que esto es el alfabeto gregoriano. O sea, el alfabeto nuestro, que comienza en A y termina en Z, tiene principio y tiene fin, por lo tanto este es un conjunto finito. F. Bien, hasta ahí vamos respondiendo ya, nos quedaríamos con el siguiente bloque. Bien, aquí tenemos el último bloque de ejercicios que tenemos que realizar. Y dice aquí, desarrolla por extensión, hay que tener cuidado con esto, por extensión, y señale a qué tipo de conjunto pertenece. Es decir, si es finito, si es infinito, si es conjunto vacío, si es conjunto unitario. Bien, vamos a entender primeramente, a leer correctamente de manera simbólica cada uno de estos 4 o 5 conjuntos que tenemos, desde el D hasta la H. El conjunto D dice X pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces ya nos van dando esta primera pista o esta primera condición de que los elementos son números enteros positivos, ¿verdad? Números naturales son enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5 en adelante hasta el infinito. Y después nos ponen otra condición más que nos dicen que ese elemento tiene que ser mayor que 1. Entonces vamos a hacerlo aquí de manera de extensión y vamos a poner 2, porque después del 1 sigue el 2, después sigue el 3, después sigue el 4, ¿verdad? Y así
hasta el infinito, punto suspensivo. Esta es la manera correcta de poner ese conjunto. Este conjunto es infinito. Vamos a poner la I de infinito. Bien, siguiente conjunto. El conjunto E dice: X pertenece al conjunto de los números naturales. Si vemos, hacemos una observación amplia, vemos que todos son números naturales, es decir, todos son enteros positivos. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que ahora fijarnos es en la condición siguiente que nos colocan aquí. Y aquí hay un intervalo que va desde el límite 8 hasta el límite 12, pero no los incluye porque el símbolo de desigualdad es menor o igual, solamente menor o igual. Si fuese menor o igual que, así como está ahí, vamos a borrar esto para que se vea mejor. Eso. Si fuese así, entonces ahí sí incluiría al 8 y al 12. Pero como solo es menor que, entonces no incluye a ninguno de los dos en alguno de los dos extremos. ¿Sí? Bien. Ahí sería, ¿verdad? Ya, ahora sí. Ya tenemos ahí, ¿verdad? Las condiciones. Entonces sería después del 8 sigue el 7, ¿verdad? De ahí sigue después del 8 sigue el 9, el 9, ¿sí? De ahí sigue ¿cuál número? El 10, de ahí sigue el 11, ¿verdad? Y termina, y ya no incluimos el 12 porque el símbolo de desigualdad me lo impide. Entonces ahí, esos serían todos los elementos de este conjunto. Como este conjunto tiene 3 elementos, es decir, que se pueden contar, es un conjunto finito. ¿Sí? Finito. Bien, seguimos con el otro. Ahora aquí ya sabemos que todos son números naturales, ya nos dimos cuenta. Entonces ahora tenemos que ver la condición que nos colocan aquí. Entonces aquí tenemos el número 6 y tenemos el número 7. Y dice que debe estar entre esos dos números, pero no los incluye, es decir, no tiene el menor igual o el menor igual, por lo tanto no puede incluir a ninguno de los dos. Y si es esa la condición, pues no existe un número, ¿sí?, que esté entre el 6 y el 7, un número natural que esté entre el 6 y el 7. Por lo tanto, este es un conjunto vacío. Lo podemos poner así entre llaves, o también, como vimos en el texto, este conjunto vacío, y le podemos poner la B, vacío. ¿Ok? Bien. Siguiente, el conjunto G dice: X pertenece al conjunto de los números naturales, pero X es un número mayor que 2. Entonces, si es un número mayor que 2, es decir, después del 2, sería el 3, ¿verdad? El 3, y ahí siguen los demás en secuencia: el 4, el 5, el 6, etcétera, ¿verdad? Y se va hasta punto suspensivo, hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, este es un conjunto infinito. Y por último tenemos X pertenece al conjunto de los números naturales, de tal manera que X es menor que 1, es decir, no incluye al 1. Entonces, menor que 1, estamos hablando, si lo ponemos por acá, seguiría el 0. En la recta numérica, eso lo podemos ver mejor en la recta numérica. La recta numérica, el 0 es la parte central, ¿verdad? El referente. De ahí sigue el menos 1, ¿verdad? De ahí sigue el menos 2, y de ahí se va de largo hasta el menos infinito, ¿verdad? Menos 3, punto suspensivo, se alarga hasta el menos infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí comienza este conjunto con puntos suspensivos, o sea, menos infinito. O podemos poner el menos infinito, puntos suspensivos, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta el 1 o al 0. El 0, ¿verdad? El 0. ¿Por qué el 0? Porque el 0 es el número que está antes del 1. Aquí está el 0, está el 1, y antes del 0, ¿qué sigue? El número natural. Bueno, no es número natural, porque aquí nos estamos dando cuenta que no existe tal conjunto. ¿Por qué? Porque el menor que 1 es el 0, y el 0 no es número natural, por lo tanto esto es un conjunto vacío. Esto es un conjunto vacío, queridos estudiantes. No existen elementos de estos conjuntos. Esto es un conjunto vacío. ¿Ya? Conjunto vacío. Así, y también la B.
Bien, de esa manera hemos dado por concluido este video tutorial donde hemos realizado prácticamente todos los ejercicios de la actividad individual. Solo quedan unos cuantos que tienen que hacer usted en su casa. Bien, Dios les bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Éxitos para todos. Bendiciones.